Muy buenas tardes amigos de Academia Maús. Vamos a platicar de la cápsula de la Parashá, de la porción semanal en esta ocasión. Como ya es bien sabido, nos corresponde Noé, la segunda porción de la Torá, que abarca precisamente junto con Bereshit la historia el relato de la historia de la humanidad hasta la aparición de nuestro padre Abraham. Eh, Dijimos que este año iba a tratar de ser un poco más teológico en cada punto que expusiéramos. Shabbat Shalom, Daniel Yanovich. Y también logro ver a Yehudit por ahí. Bendiciones. Solo a veces no me aparecen todos, pero reconocí la foto. Así es de que teológicamente vimos en el comentario por escrito los aspectos de lo que significa el 10, el 8, que está escondido detrás del incesto que hay de Ham. Pero hay algo bien importante y salta a la vista porque hay muchos episodios, como vamos a ver después con Lot y sus hijas, muchos episodios donde hay unas relaciones sexuales complicadas. Así ya, hoy sí ya puedo ver ahí el saludo de Yehudi Gómez, Shabbat Shalom, Agus Chávez. Entonces, ¿por qué hay tantas relaciones sexuales complicadas? Y esto realza la idea, la perspectiva de que una de las misiones del Mesías es corregir la sexualidad tan torcida en que ha caído la humanidad. Nos presenta el relato de Noah, cómo los ángeles dirigidos por Asa y Asael decidieron venir a la tierra. Hay un montón de relatos y midrashim que respaldan esto para supuestamente demostrar que el hombre no era capaz de mantenerse íntegro. Estos ángeles entonces sucumben a las mismas tentaciones del hombre. Esto lo que quiere decir es de que no es tan fácil comprender por qué tanta dificultad encuentra el ser humano en mantenerse íntegro en ciertas áreas, como son la sexualidad, la alimentación, los negocios, la familia. Son de los puntos más álgidos que hay, donde la mayoría de personas ha fracasado a través de toda la historia de la humanidad. Entonces, estos ángeles abandonan su morada y fracasan también. O sea, ellos querían, entre comillas, demostrarle a Dios que ellos sí se podían mantener íntegros y venían a tomar un cuerpo. Entonces vino Dios, por decirlo así, lo autoriza y sucumben. De ellos nacen los gigantes. Y como decíamos ya, eso ya está en el comentario por escrito lo que se tocó de ese punto. Lo sorprendente cómo es que tantos gentiles recibían la revelación de la voz divina antes de que apareciera el pueblo judío. Entonces vemos que lo que el Mashiach Yeshua hace con la iglesia, con la Cajal, con la Kehilá, es volver a recobrar ese estado. El punto máximo de la iglesia es la iglesia del desierto. Es cuando sale el pueblo de Israel con todos los gentiles que se habían convertido al Dios de Israel. Esa es la iglesia. Por eso se habla del injerto del olivo silvestre en el olivo natural. Por eso vemos que en otras partes se habla de que ya no hay judío ni gentil o judío y griego. ¿Por qué? Porque el Mashiach va restaurando todo. Y la restauración completa va a ser cuando volvamos a entrar al estado edénico. Cuando volvamos a estar, como dice el Apocalipsis, nuevamente en ese lugar con un árbol del cual las hojas serán para sanidad de las naciones. Hay muchas formas de interpretar estos pasajes que hemos venido viendo desde Bereshit y Noah.
Y hay que tener también mucho cuidado, pero mucho cuidado en muchas de esas interpretaciones porque empiezan a hablar de unas cosas todas raras, que suenan interesantes, suenan atractivas, pero que no tienen ningún asidero escritural para que haya sucedido. ¿Y cuál es nuestra base? O sea, por ejemplo, ¿qué les puedo poner de ejemplo que no nos abarque más tiempo? Bueno, pongamos la serpiente, va la serpiente. La serpiente teológicamente para la mayoría de religiones es el Satán. Ya no hay vuelta para atrás para estas religiones. Pero en ningún momento la serpiente representa al Satán en el Bereshit. Eso fue teológicamente agregado con los siglos. Recordemos que bien hemos venido explicando cómo el pueblo de Israel ni siquiera conoce el término Satán hasta que están en Persia. Ni siquiera en Babilonia lo aprendieron, sino que ya en Persia es donde ellos empiezan a aprender de este ser que supuestamente no los quiere. Entonces por eso el libro de Job aparece para explicar esa no querencia del Satán al justo. Pero bueno, o sea, no es que esté tan descabellado todo, porque para mí el punto de lo de equilibrio, ¿va? Lo que tenemos que aceptar es lo que no tenemos que aceptar, es lo que el Mashiach Yeshua enseña. Entonces él mismo pues hace referencia a la enseñanza de que el Satán se opone a los justos, los acusa. También de que en una ocasión, cuando fue la misión de los 72 creo que es, pues no sé si con la misión de los 12, cuando les dice yo vi al Satán caer de los cielos. O sea, él respalda esa función del Satán. Y que esa es, o sea, por eso Satán es el acusador, el que se opone, el opositor. Shabbat Shalom para mi esposa también que está conectada ahí escuchando. Entonces, el problema está ahí cuando ya vinieron grupos y le empezaron a dar más autoridad a la creación que al creador. Aquí es donde vemos lo que Pablo menciona en la epístola a los romanos, que normalmente la iglesia evangélica la usa para atacar a la iglesia católica o para atacar a otras religiones por sus imágenes. Dice que en vez de adorar al creador, terminaron ofreciendo adoración a la creación. Pero también tiene que ver con esto, con toda la demonología, angelología, porque tenemos que tener bien claro, estar conscientes de que no existen poderes que se opongan al Rey Supremo. Ya es idolátrico siquiera pensar que Dios tiembla de miedo, que el Satán está haciéndole la guerra. Son cosas tan infantiles que yo creo que ni los niños las creerían, los niños de hoy en día. Pero se ha usado este lenguaje para que el creyente entienda todos los antropomorfismos y rebajar los principios espirituales al lenguaje humano es solo para que el creyente entienda de qué se tratan las cosas. O sea, cuando el mismo Eterno dice, porque yo levantaré mi brazo, o sea, él no tiene brazo, pero se refiere al Mesías. ¿Y por qué se le llama el brazo? Porque ha estado con él desde la creación. Es por decir así, es su soporte. O sea, cuando queremos aún señalar, cuando queremos golpear a alguien, cuando queremos llamar a una puerta, no lo hacemos con la cabeza, no lo hacemos con el pecho, lo hacemos con el brazo. Lo primero que manifestamos es el brazo. A eso se refiere, o sea, por eso el Mesías es el brazo, porque es el que viene en nombre del Altísimo y es el que lo precede en todo. O sea, y por eso es que también está el principio de que el que recibe al Mesías recibe al Padre que lo envió. Porque humanamente hay que hacernos la idea que es como un cuerpo con su brazo. Entonces, ni modo que a uno de nosotros nos va a decir, no, pues sí, usted puede estar en la reunión, pero deje su brazo afuera, como hace el judaísmo. Eso no se puede. Y tampoco podemos quedar en el extremo del cristianismo de empezar a adorar el brazo, como que si fuera el cuerpo entero. Entonces, para eso se usan estas figuras en que nuestro lenguaje tiene que ir entendiendo, pero no son literales. No son literales, o sea, en los cielos no es que haya tronos y palacios,
en los cielos, pues, o sea, no es que hay una expresión en el judaísmo que dice que cuando se va a crecer una planta, al ángel que tiene esa planta se le azota y dice, crece, crece. Es una forma de hablar nada más. O sea, no vamos a usar nuestra mente para pensar de verdad de una forma tan infantil de que Dios se va a poner a azotar a un ángel para que crezca una planta. ¿Verdad? O sea, eso lo se parecería al Chavo del Ocho cuando le explicaban cómo se jugaba el boliche. Y se imaginaba aquella mesa de 8 metros y botando unas plantas que eran pinos. Entonces, el estudio de las escrituras es maravilloso. No vamos a quedar tampoco en este los que la denigran, claro que no. Pero tenemos que hablar la verdad histórica, ves quién fue el escritor, cuándo se escribió y qué es lo que quiere decir. O sea, las traducciones están tan manoseadas que la gente saca doctrinas y dogmas de una traducción cuando no tiene nada que ver lo que ellos usan de base con lo que realmente se escribió. O sea, es bien complejo. Todo eso es bien complejo. Trato de decirlo como en 20, 25 minutos. Pero necesitamos estar estudiando constantemente. Necesitamos abrir nuestra mente, porque una mente abierta a la curiosidad, al estudio, aprende más que una mente cerrada por los prejuicios. Nosotros tenemos que aprender de todo mundo, no compartir sus ideales, sus costumbres, sus culturas, pero podemos aprender de todo mundo. El sabio aprende de todos. Y si queremos ser sabios, tenemos que aprender de todo mundo, no importa de la creencia que sea, le podemos aprender más de algo. Como digo, sin necesidad de compartir sus ideales, su cultura, sus costumbres. Por eso el Mashiach Yeshua es donde vemos cómo se ponía a hablar tranquilamente, hablaba con los romanos, hablaba con los griegos y no andaba con ínfulas de que este no me llega ni a los pies en santidad, este es un gentil. Hablaba con los samaritanos que se odiaban entre sí con los judíos y se quedó con ellos explicándoles sobre el Mesías, siendo gentiles que guardaban la Torá, pues no eran israelitas. Entonces, Noah marca un nuevo comienzo, eso es lo que marca, o sea, los ángeles caídos fueron apresados en el Tártaro, como dice la segunda epístola de Pedro, y se deshizo de todo lo que estaba en la tierra. En la tierra estaban los gigantes, estaban los animales que habían sido... Recuerden, esto sí, es bien complejo el tema, o sea, si me piden pruebas no les puedo dar, pero sí hay bases para de dónde se saca esto de que hubo mezclas genéticas, o sea, estos gigantes hicieron mezclas genéticas de animales, o sea, no crean que de puro aire surgen los centauros, los minotauros, no es un invento de alguien. Eso sucedió en un tiempo, por eso es que los gigantes son los mismos dioses de los Olimpos, del Olimpo griego y los dioses egipcios. Tienen capacidades de ángeles, de dioses, ¿verdad? Y humanas, porque son estos personajes precisamente. Entonces por eso tenemos que estar estudiando bastante para saber cuál es el plan de redención, cuál es la verdadera labor mesiánica del Mashiach Yeshua. Porque si vemos que los ángeles vinieron a tomar un cuerpo para demostrar que sí podían soportar las tentaciones, las pasiones del cuerpo humano, y no lo pudieron hacer, luego viene Noé, se emborracha, y aunque él no pecó, provocó un pecado con su hijo Ham. Y luego viene el Mesías en el futuro y dice, yo soy la vid verdadera, o sea, y en su espíritu tenemos que embriagarnos, diría Pablo posteriormente, no en el vino. No quiere decir que no tomamos vino, que no tomemos licor, esas son cosas de religiones, no tienen nada que ver con las escrituras. Ya, los licores, la sidra, el vino, es de lo más maravilloso que puede existir para alegrar el alma. El problema está en la gente, pero ese problema está en todo, o sea, la gente toma licor, se emborracha, toma licor, empieza a ser una vergüenza de escándalo. Pero la gente también tiene dinero y empieza a corromperse. La gente tiene tiempo y se empieza a corromper. La gente tiene tecnología y se empieza a corromper.
O sea, por eso yo le digo a algunas personas que les cuesta este tema de los licores, porque vienen de religiones que los acusan de ser pecado. Les digo, todo aquello que te haga perder la conciencia es pecado. Sea el sexo, sea el dinero, sea la comida, sea la pachanga, sea el licor, sea el cigarro, sea las drogas. Todo aquello que te haga perder la conciencia es pecado. Eso te aparta de Dios, porque ya viene la disolución. Bueno, entonces el Mashiach Yeshua viene y tomó un cuerpo, ¿no? O sea, habiendo estado junto con el Padre desde antes de la fundación del mundo, toma un cuerpo y demuestra que sí puede con las tentaciones. Y Él sí demuestra que puede con las apetencias de la carne. Es cierto, como dice Yehudita, es el conocimiento mal dirigido. Pero sí, bueno, la prueba es esto. Nuestros primeros padres comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, así como estamos, ¿va? Las potencias, los presidentes no les importa trabajar para su pueblo, les importa favorecer sus propios impuestos, como vemos actualmente, favorecer a sus amigos millonarios que financiaron las campañas, fi- fin- em, ayudar a las empresas de armas haciendo guerras o provocando enfermedades o también limitando el consumo de ciertos medicamentos a la gente para que se mueran. Y entonces vender la medicina a precio de oro. Y también las funerarias y los cementerios tienen más negocio. Ya, todo. Pero es el ser humano el que es corrupto. Hay que entender eso. O sea, cuando leamos, estudiamos las escrituras, tenemos que ver. Por eso dice, la letra mata, la letra. O sea, leemos literal lo que está en las escrituras. Eso nos mata, eso no trae vida. La religión que se basa en lo literal de la escritura no trae vida. Pero en el Mashiach Yeshua hemos aprendido que nosotros tenemos que vivificarnos por medio del espíritu de cada mandamiento. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No quiere decir que tenemos que andar hablando en lenguas para tener el espíritu, no. Se refiere a la letra del mandamiento, que es la que mata, pero el espíritu del mandamiento nos da vida. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice que hay que apedrear al adúltero, y al adúltero si se encuentra en el acto infragante. Pero el mandamiento es para, el espíritu del mandamiento es que no existe el adulterio. No es sed de muerte, sed de sangre, sed de matar. Eso no, eso solo puede estar en corazones perversos. El mandamiento se dio para que no fuera transgredido. A ver si la amenaza del castigo los asusta. Pero no, el hombre corrupto no entiende de miedos ni de razones. Como Gabino Barrera, que no entendía razones andando en su borrachera, dice la canción. Y así es. O sea, cuando la gente esté empecinada en algo, no entiende razones. Por eso el Mashiach Yeshua en este episodio, que sea literal o no, que nos importa, pero lo que importante es la enseñanza que el Mashiach Yeshua nos deja de este episodio de la mujer adúltera. Él dice, pues el que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra. Y hay dos cosas. En primer lugar, el primero que tenía que tirar la piedra era el testigo que los había encontrado. Pero como los había encontrado, resulta que le encontraron en el acto mismo del adulterio, pero ¿con quién estaba? ¿Será el mismo que la acusó? Y si no era él, de todos modos cayó quién era el que estaba con ella. Era otro corrupto, otra forma de corromperse. O sea, la idea es que no cometamos los pecados, no es el castigo. Pero hay religiones que se basan en seguir predicando el castigo. Miren que el diablo está tomando posesión de las naciones. Miren que si no gana tal presidente va a ganar el diablo. Esas son cosas infantiles que ya deberíamos dejar en este nuevo milenio. Ya esas cosas ya se acabaron, ya creer eso de verdad sí es como un analfabetismo espiritual. Entonces, Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet, pero no ese es su orden, no es ese el orden de nacimiento, sino el orden de jerarquía, precisamente es en su importancia espiritual, digámoslo así.
y de estos pues nacen todas las naciones. Eh, Ya, ustedes saben que hay tanto debate en que si existió o no existió el diluvio, hay quienes dicen que no, pero hay registros de muchas culturas que sí existió. Entonces lo curioso es de que en todos los relatos que yo he leído, aún extrabíblicos, Noé tiene 500 años de edad cuando comienza a hacer el arca. Y pasó 100 años haciéndola. O sea, no van a pensar ustedes que en un año la terminó. O sea, para alrededor fueron como 100 años. Y por eso yo siempre oí un cántico en una iglesia que decía 120 años les predicó que se apartaran de todo mal. Noé a los que vivían con él. Pero es por eso, porque él tardó más de 100 años haciendo el arca junto con sus hijos. Entonces, obviamente la gente le decía que estaban locos porque no había llovido, no existía la lluvia hasta entonces. Y esa es la fe y la justicia. Estar haciendo lo que hacemos porque creemos que es cierto. No nos importa que la gente nos diga que estamos locos por estar construyendo ladrillos espirituales para resguardarnos. Una figura que les pongo. El mismo Mashiach Yeshua dijo, ustedes no hagan tesoros en la tierra. Aquí los ladrones minan y hurtan. Mejor háganos en el cielo. Allá no lo van a perder. Pero no es estar comprando terrenos en el cielo como ofrecen en algunas religiones, sino darle a nuestros seres queridos, darle a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo, ayudarlos. O sea, que nuestro diezmo, que nuestras contribuciones que apartemos, que el macer, el diezmo, lo apartemos para ayudar a la gente necesitada. Hay mucha gente que está pasando mucha necesidad. Y nosotros podemos saciar su hambre, podemos saciar su necesidad de calzado, de vestido. No hay nada más delicioso que entrar al Shabbat, entrar a cada festividad sagrada sabiendo que hemos ayudado a alguien necesitado, que hemos compartido nuestro pan, que hemos velado por las necesidades de los demás. Y como dice mi esposa, mientras no haya un cambio radical en nosotros, todo lo demás es puro comentario, pura palabrería. No importa la etiqueta que quieran poner al grupo, a la religión. Me pueden llamar como quieran, escribirlo con letras de oro. Eso no hace nada. Mientras nosotros no nos preocupemos por la necesidad. Por eso dice el Salmo 23, y con eso voy a ir terminando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para que yo evite la mansión de Adonai por mucho tiempo. Pero ciertamente el bien y la misericordia mía para con mis semejantes, para con quienes me rodean. Ciertamente el bien y la misericordia no se apartarán de estarla practicando yo con quienes me rodean, con quienes tengo cerca, con quienes puedo. Obviamente, si no lo hacemos con humildad, pues no nos sirve de nada. Así es, Yehudit. Entonces el bien y la misericordia tienen que estar en nosotros para ponerla en práctica. Y entonces vamos a morar en la casa de Adonai por mucho tiempo. Entonces no ha fallado justo junto con su familia, porque el jefe de familia, aunque haya ahí tanto relajo con la figura del patriarca, la figura varonil, el jefe, y por eso es tanto ataque también a denigrar las escrituras, porque como lo acusan de ser machista y patriarcal, pero vemos que Noé era justo, ya lo había profetizado Enoc. Sus hijos no lo sabemos, sus nueras no lo sabemos, su mujer no lo sabemos. Vemos que Ham no era tan justo como parece, pero por la justicia de Noé, el patriarca, la figura varonil que va ahí, todos los demás alcanzaron salvación. Y esa es otra cosa. Tenemos que saber el rol de hombres, como dice Yehudit, con humildad, saber cuál es nuestro rol de hombre. Y no, y como diría alguien por ahí, y no ser travestido sexualmente, sino de ejecutar nuestro rol como hombres y como mujeres, lo cual no tiene nada que ver con que el hombre pisotea a la mujer, con que la mujer se revele al hombre. Esas son tonteras.
los roles son espirituales a los que nosotros nos referimos. Aquí estamos hablando de eso, lo demás se ocupa a la gente que le interesa esos temas. O sea, el rol espiritual del hombre no lo puede ejecutar la mujer, ni el rol espiritual de la mujer la puede ejecutar el hombre. Por eso dice la Escritura: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. No tiene nada que ver con otra cosa. Así es de que seamos conscientes de eso, de todo lo que, de los puntos que le di, y pues de seguro que vamos a ser llamados justos, aunque nosotros no nos consideremos justos, porque de repente no lo somos. Pero pues será nuestro Padre el que lo decida. Así de que algunas pistas ahí que les dejo, espero les sirvan de luz. Porque como dice el Mashiach en el texto que pusimos de Mateo 24, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se lo llevó. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque la gente está ocupada de sus negocios. Como dice, no, por eso dice el Mashiach Yeshua: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá después. Pero la gente busca todo lo demás y quiere obtener la justicia y el reino de Dios. Tristemente hay muchas personas que se han desviado y defienden lo antinatural. Maestro, me cuesta y duele lidiar con eso. Me imagino por dónde va el tema, yo Judith. Y sí, es complejo, pero hay algo que sí es muy importante. Todos somos seres humanos, todos. No importa el color, no importa la forma de la cabeza, no importa la raza, ni el credo religioso, ni las creencias. Todos somos seres humanos. Y todos merecemos, como seres humanos, pues esa misericordia, esa compasión, esa bondad. Como digo, los demás pues son otros temas, ¿verdad? Que solo el Eterno sabe por qué están pasando. Pero todos somos seres humanos. Hay grupos que dicen: no, es que ustedes que ser de esta religión para ser hijo de Dios. Por favor, no hay otro Dios, no hay otro creador. O sea, si solo este grupo, esta nación es pueblo de Dios o hijos de Dios, ¿quién hizo a los demás? Yo sé, no hay otro. ¿Verdad? Así es que hay que tener también misericordia con estas personas, Yehudí, que piensan así. ¿Verdad? Y el Eterno sabe por qué. Así es de que Shabbat Shalom para todos, bendiciones, y espero les sirvan estas palabras. Que la paz de nuestro Mesías quede con ustedes.